Sembrando palabras de vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, el miércoles, mitad de la semanita ya, en ese proceso ya vamos de seguir avanzando, seguir creciendo, que es lo más importante. Hoy contamos con la presencia de Angélica Olivares en su segmento. Se me van los segmentos. Sembrando palabras de vida. Bueno, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, muy bien, Jorge, muchas gracias por esta bienvenida. Y bueno, pues también a todos nuestros seguidores, a quienes en este momento se están conectando. No importa el tiempo, nos conectamos y estamos unidos en un mismo sentir, y es que nuestras vidas pues sean edificadas. Hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído un tema, lo hemos titulado como Edificar Casa a Dios. Y bueno, pues este tema surgió preciso del siguiente libro que nos toca en esta estación, podríamos decir, ¿verdad? Que es el libro de Segunda de Crónicas. Es un libro que a través de sus 36 capítulos, cuando nosotros empezamos a leerlo, nos vamos a encontrar con muchos temas muy familiares, porque desde el libro de los Reyes, este libro también de Segunda de Crónicas, pues nos habla de los reyes. Y hablar de reyes nos habla, cuando nosotros pensamos en un rey, pues nos habla de un gobierno, ¿no? Pensamos en un gobierno, en una nación, en un ejército, en una porción de tierra, ¿verdad? Cuando hablamos de un rey. Y bueno, ¿eso qué nos trae hoy en día a nuestra vida? Pues también nuestras propias naciones, ¿verdad? Ahora ya no se llaman reyes, pero sí cada nación lo preside por un presidente. Así es de que ¿cuántos de nosotros no hemos pensado en un cambio profundo para nuestra nación? No solamente para nuestra nación, nuestra propia vida, nuestra familia, quizá la colonia o el barrio donde vivimos, y no se diga nuestro propio país, nuestra propia nación. Queremos cambios profundos, cambios que nos lleven a vivir con paz, que nos lleven a tener pues una calidad de vida diferente, ¿verdad? Que reine verdaderamente una justicia. Y bueno, pues esto le sucedió también al pueblo de Israel, y lo vamos a encontrar en este libro de Crónicas, en donde el pueblo tenía una esperanza de que hubiera un cambio, algo diferente. Y en los primeros capítulos encontramos que pues al rey Salomón, quien él empieza a edificar casa a Dios, seguido de las indicaciones que su padre, el rey David, le había dado, y que logra construir un gran templo. Claro, todos sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Hoy ese templo, esa casa donde Dios habita, es nuestro propio corazón. Así es que hoy, pues reitero, en Sembrando Palabras de Vida, necesitamos edificar casa a Dios. Primeramente en nosotros como personas, y bueno, pues esto también a manera de una nación, ¿verdad? Como le sucedió al pueblo de Israel, y es lo que vamos a encontrar en este libro, cosas muy, muy interesantes. Seguramente cuando empezamos a leerlo, pareciera que estamos nuevamente leyendo los libros de Reyes, pero fíjate que no. Vamos a encontrar cosas muy interesantes, cosas en las que, como en nuestra propia vida, posiblemente a lo mejor nos tomemos hoy una fotografía y el día de mañana otra fotografía, y nosotros decimos, pues es casi la misma, pero no es la misma. Cada día
pasa algo diferente en nuestra vida. Y bueno, pues aquí en el libro de Crónicas, a pesar de que podemos volver a leer la gestión de cada uno de los reyes en el pueblo de Israel, en el pueblo, tanto en Judá, cada rey como iba pasando, pues te reitero, encontramos cosas muy interesantes. Y bueno, como te decía, ¿quién no quiere que, que haya un cambio profundo en nuestra nación, en nuestra vida, en las situaciones que a veces estamos viviendo? Bueno, pues solo va a suceder cuando hay una relación personal con Dios. Ahí es cuando suceden esos cambios profundos. Pero una verdadera relación con Dios, eso nos lleva a poder ver nuestra vida de una manera diferente, teniendo un enfoque, teniendo una perspectiva diferente, porque hay tantos contaminantes en nuestra vida, en este mundo en el que estamos, que preciso nos distorsionan el plan que Dios tiene para nosotros. Pero Dios está presente. Dios siempre está presente con nosotros. ¿Y cuál es esa llave entonces para la cual nosotros podamos ejercer un cambio profundo? Bueno, pues lo vamos a encontrar en un versículo en este libro, y está en el capítulo 7, versículo 14. Y quiero leértelo en dos versiones. Una es la Reina Valera y la siguiente es en la Nueva Versión Internacional. Y es una riqueza tan grande que podemos encontrar aquí. Y nos dice, en la primera versión que te comento, dice, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un versículo más, que es el 15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Qué poderosa palabra puede llevar a esa transformación en nuestra vida. Y es muy claro cómo Dios nos los enseña, nos los muestra para que nosotros tengamos ese cambio, ¿verdad? Que queremos ver. Bueno, también dice que la versión internacional dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Bueno, pues aquí Dios nos está dirigiendo a cualquiera, ¿verdad? Dios está diciendo, si mi pueblo. Y eso es lo primero que tenemos nosotros que reconocer, que somos un pueblo elegido de Dios. ¿Tú te sientes parte del pueblo de Dios? ¿Consideras que tienes esa asignatura como pueblo de Dios? Y dice que si también, dice que ese pueblo que lleva mi nombre, el nombre de Dios está en ti, lo llevas tú, lo portas todos los días, entonces ese mensaje y ese versículo aplica también para ti y para mí, si es que así nos consideramos, ¿verdad? Como un pueblo de Dios, como su nombre que va con nosotros, su nombre que está con nosotros, y necesitamos entonces humillarnos y orar, buscarlo a Él, buscarlo y abandonar la mala conducta. Y tal vez ahí decimos nosotros, bueno, pues es que mi conducta no es tan mala, son pues todas las demás personas. Pero aquí en este libro nos muestra que como yo te decía, para que haya un cambio profundo, tiene que haber una relación personal con Dios, una relación íntima, una relación de cada día, de cada momento. Cuando nosotros estamos conviviendo con alguna persona, esa relación, ¿verdad?, que tenemos con esa persona es muy diferente
con una, con otra, por ejemplo, con los padres. Es muy diferente la relación que tenemos con mamá a la que tenemos con papá, con los hermanos. Una relación es muy diferente con un hermano, con otro, por sus propias características, personalidades. A veces nos identificamos más con uno que con otro, pero esa relación es diferente. Hay con quienes nos tenemos mucho más confianza y podemos hablar cualquier tema porque sabemos que se ha realizado un vínculo muy especial. Pues es así con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, ese vínculo de confianza. El pueblo de Israel pues tenía esa esperanza de que algún día llegara un rey diferente, un rey que reinara con justicia. Y bueno, hoy en nuestros días tenemos ese rey de reyes y señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Su reino es eterno, su reino se ejerce con justicia, porque Él es justo. Y nosotros tenemos que enfocarnos en que Él está con nosotros y que Él cuida de nosotros, pero tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Tenemos que buscarlo. Y dice que Él escuchará desde su trono, escuchará desde ese lugar donde Él está, escuchará y perdonará nuestro pecado y restaurará nuestra tierra. Esa tierra en nuestro corazón que queremos, ¿verdad? Que sea nueva, que ejercer ese cambio profundo en nuestra vida, bueno, pues solamente Dios lo puede hacer. Cuando Jesucristo estuvo aquí con nosotros en la tierra, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Yo creo que muchos no entendían, ¿verdad? ¿A qué se refería? Pues la palabra de Dios es viva, es eficaz y aplica también para hoy en nuestra vida. Hoy te toca a ti y a mí, nos toca a ambos, que necesitamos orar, interceder por nuestra nación o por otra nación para que Dios en su bendito amor tenga misericordia de nosotros y tengamos líderes, tengamos gobiernos pues que reinen con justicia. ¿Y cómo va a ser? Pues que ese hombre o esa mujer que está como presidente de nuestras naciones, como gobernante, como un jefe de Estado, conozca a Dios, tenga misericordia, ¿verdad? Necesitamos ser intercesores para que, así como el pueblo de Israel tuvo que darse cuenta que necesitaba humillarse, que necesitaba orar, que necesitaba buscar a Dios de una manera muy, muy especial. No así como más o menos, no, tenía que ser de una manera sincera, de una manera en la que clamara para que Dios interviniera. Y bueno, en esta historia que encontramos en Crónicas, nos lleva a lo largo de todos sus capítulos en los que buscaban esa diferencia, buscaban ya por fin que llegara alguien diferente y llegaba otro rey y hacía lo mismo o peores situaciones, lo cual, pues, obviamente el pueblo vivía esas consecuencias de esas decisiones por un rey que no conocía a Dios, que no temía a Dios, que no buscaba a Dios. Y el pueblo tenía que, pues sí, vivir esas consecuencias. Sin embargo, bueno, pues ya al final de este libro, en el último capítulo, de hecho, casi en los últimos versículos, vamos a encontrar palabras que animan mucho al pueblo, ¿sabes? Porque precisamente Dios escucha las oraciones, escucha esa voz y ese clamor, esa búsqueda de Dios, de su pueblo. Y resulta que en ese momento, pues, había un hombre llamado Ciro, que era el rey de Persia, y él, no siendo del pueblo de Dios,
Dios pone en él un espíritu que lo reconozca para que vayan y edifiquen nuevamente casa para Dios. En ese entonces el pueblo vivía en cautiverio. Recordemos que habíamos hablado en temas anteriores cómo el pueblo de Dios fue cautivo por el rey de Babilonia, fue llevado preso, fue llevado prisionero, y entonces pues, las condiciones que vivían eran bastante desagradables, muy, pues sí, sus condiciones eran bastante malas. Y precisamente cuando el pueblo busca a Dios, busca de su presencia, busca de su intervención, es como se manifiesta, y dice este versículo en el capítulo 36, versículo 22, dice, para que se cumpliera la palabra de Dios por boca de un profeta. El profeta Jeremías, es decir, muchísimos años antes, les había anunciado, les había avisado que aun cuando iban a ser llevados como cautivos a Babilonia, que iba a venir una situación muy difícil por tanta desobediencia, por tanto pecado, por tanta idolatría que se había manifestado en ese pueblo, iban a llevar a ser cautivos, pero había una esperanza. Iba a llegar un momento en que iban a regresar nuevamente a su pueblo, a esa tierra que Dios les había dado. Había esa esperanza de que nuevamente se edificaría en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fueron cautivados, cuando fueron llevados presos, este rey que los lleva presos, pues había destruido ese templo que Salomón había construido. Lo habían destruido, lo habían puesto fuego, lo habían totalmente, ya no quedaba esa casa donde Dios habitaba y que había construido el rey Salomón. Se había destruido. Entonces, este versículo que se lee es esa esperanza en la que hubo un momento de este rey Ciro en el cual les habla al pueblo de Dios y les dice, vayan y edifiquen casa a Dios, vayan y edifiquen. Se cumple esa palabra de este profeta, el profeta Jeremías, y pues Dios movió, porque Dios conoce el corazón de todas las personas, y aún a ese rey que era rey de Persia, Dios puso en su corazón un espíritu para que diera teniendo esa autoridad, fuera el pueblo de Dios y edificara nuevamente una casa para Dios. Y el pueblo regresara, es decir, terminara por fin esa cautividad, esa situación en la que ellos estaban viviendo. Había una esperanza de volver a empezar, pero empezar de una manera diferente, en donde verdaderamente estaban viviendo un cambio profundo en sus vidas. Sí, lamentablemente tuvieron que vivir una situación de cautiverio y pasaron muchos años, un rey, otro rey, otro rey, otro rey, y la situación parecía igual, pero había una esperanza. Y es esa esperanza en la que hoy nosotros tenemos que vivir, saber que Dios conoce todas las situaciones que estamos viviendo como personas, como familias, como ciudadanos, como nación que somos. Pero tenemos, como comentaba al principio, ¿somos el pueblo de Dios? Bueno, pues si somos llamados pueblos de Dios, si en nosotros está su nombre, debemos de humillarnos, debemos reconocer que lo necesitamos, que en nuestras fuerzas no podemos, que hemos caído en muchos errores, que hemos caído en muchas situaciones, no solamente en nuestra propia generación, sino de generación en generación hemos traído muchos errores y los repetimos una y otra vez, pero basta, podemos poner ese límite. Dios escucha,
verdaderamente en nuestros corazones, cuando le buscamos de verdad, cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Y estamos, ¿verdad? Ya cansados de vivir a veces tantas injusticias, ¿verdad? Bueno, pues busquemos a Dios. Y si esto le sucedió al pueblo de Dios, esto nos enseña también para nuestra propia vida. A veces queremos hacer cambios en nuestra vida y decimos, pues es que lo intento una y otra vez y pareciera que no salgo de este hoyo, no salgo de esta situación. Lo he traído desde siempre y creo que esto es lo que me tocó vivir. Necesitamos hacer ese cambio, un cambio profundo, edificar esa casa, pero esa casa solo se va a edificar en nuestro corazón, en donde Dios quiere morar en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que si Él toca la puerta de nuestro corazón y nosotros le recibimos, Él va a entrar. Hoy nos está tocando a nuestro corazón. Hoy está tocando esa puerta a nuestra vida para que Él pueda entrar y pueda reinar como lo es, reinar en este trono, en nuestro corazón, para que Él pueda estar en todas las áreas de nuestra vida y podamos manifestar verdaderamente ese amor, esa justicia que Dios quiere establecer. Pero necesita que nosotros, con un corazón sincero, que nuestra voluntad verdaderamente quiera hacer esos cambios profundos, porque cuántas veces nos hemos encontrado en que sí lo queremos hacer, pero lo postergamos, decimos mañana, sí, quiero cambiar, pero yo creo que después de que pase este tiempecito, porque ahorita estoy muy presionado, vivo mucho estrés, tengo mi agenda muy saturada, a lo mejor en el trabajo tengo muchas actividades o muchos proyectos que tengo que terminar, lo voy a dejar para el mes de junio, el mes de julio y vamos dejando para después. O no se diga cuando decimos, bueno, es que yo voy a cambiar cuando mi esposa cambie, o cuando mi esposo cambie, o cuando mi hermano cambie. Si él cambia, pues entonces yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Empezamos a condicionar el que nosotros podamos mejorar, el que podamos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Dios siempre nos quiere dar cosas buenas. El día de hoy es un regalo que Dios nos da y nos los da con todas las bendiciones, pero nosotros tenemos que tomarlas. Tenemos que tomar esa determinación de hacer esos cambios en nuestra vida, de quitar a veces pensamientos que no nos ayudan y que por la costumbre, ¿verdad? Esa costumbre, esa religiosidad que tenemos de estar pensando de siempre de la misma manera, tomando una actitud o una conducta, como dice aquí, ¿verdad? El versículo, si ustedes cambian su conducta, entonces voy a restaurar la tierra. Es necesario que nuestra vida sea restaurada y solamente Dios, que conoce nuestro corazón, nuestra condición, que conoce todo de nosotros, Él nos conoce mucho más que nosotros mismos, mucho más que nosotros mismos. A veces pensamos que necesito cambiar en cierto aspecto, pero muy superficialmente. Y no, va desde adentro, ¿verdad? Desde la raíz. ¿Qué es esa raíz? La palabra de Dios nos habla a veces de una raíz de amargura. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa raíz puede contaminar todo lo que hay alrededor de nosotros. ¿Y qué es la amargura? Pues un dolor muy prolongado que hemos traído desde mucho tiempo, desde años lo hemos cargado y nosotros no nos damos cuenta o pareciera que no nos damos cuenta, pero con nuestras relaciones, las relaciones con las personas es como ahí se manifiesta. Todos los días somos expuestos a unas pruebas, pues examinar si verdaderamente ya superamos alguna situación de perdón, de perdonar a alguien,
tal vez alguna situación de temor, ¿no? Tenemos temor a salir adelante, tenemos temor a buscar un trabajo, tenemos temor a hacer algún proyecto, alguna tarea. Y pareciera que decimos, pues sí, sí lo voy a hacer, pero ¿cuántas veces lo hemos intentado y no resulta? Cambiar a veces palabras de nuestra lengua, ¿verdad? Que las repetimos y ya cuando menos nos damos cuenta, uy, ya salió. Ese tipo de situaciones tenemos que cambiar porque es lo que se refleja de lo que hay dentro de nuestro corazón. De lo que está lleno de nuestro corazón es lo que nosotros expresamos. Así es de que te animo a que así como nos narra este libro de Segunda de Crónicas en las que había la esperanza de volver a edificar aquello que había sido destruido, esa casa donde Dios moraba, ese lugar que Dios les había dado y que lo habían dejado, lo habían abandonado, decidieron seguir sus propias, su voluntad, sus intereses, sus propios deseos y cerraron la posibilidad de comunicarse con Dios. Bueno, pues al final de este libro nos muestra que nuevamente hay esa esperanza. Dios les concede ese deseo de su corazón de volver a su tierra, de volver a ese lugar que les pertenecía, que Dios les había dado, esa gran bendición de tener su propia tierra, de ya no estar como esclavos. Y no solamente eso, sino que podían edificar ese lugar donde Dios podía habitar. Ese lugar en donde Dios quiere habitar es tu corazón, es mi corazón. Ahí es donde Dios quiere morar. Este Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, creador de los cielos y de la tierra, desea morar en tu corazón y en mi corazón. Pero tenemos que edificar, tenemos que limpiar nuestro corazón y permitirle a Dios que Él entre para que Él sea quien gobierne en nuestra vida, quien verdaderamente reine y que nosotros podamos vivir en esa justicia que Él nos da todos los días, enfocándonos, sabiendo y reconociéndolo que que Él está en nuestra vida. Dice que si nosotros nos acercamos creyendo que Él está con nosotros, pues a Él le da gusto que nosotros nos demos cuenta que Él vive en verdad, en juicio y justicia. Él vive eternamente. Bueno, pues estamos llegando casi al final ya de este tiempo, no sin antes agradecerte el que estés con nosotros. Te animo a que nos podamos reunir la próxima semana y ¿verdad? Veamos el siguiente libro que siempre es muy interesante y que nos enseña y nos ayuda para nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, es una palabra que al entrar en nosotros trae mucha transformación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero nos limpia, nos purifica, nos anima, nos llena de esperanza, nos llena de respuestas, nos llena de una expectativa muy diferente a la cual nosotros nos podemos enfrentar cada día, donde siempre encontramos solución, donde siempre encontramos no solo la respuesta, sino la forma en que nosotros podemos vivir cada día de una manera diferente. Bueno, recibe un abrazo donde quiera que estés. Recuerda que estamos nosotros convencidos de que tu vida tiene un propósito de Dios para tu vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Donde estás no es el final. Aquí llegó Busco en Ti Radio.